Si te preguntas qué derechos tienes al firmar un documento, al ir al banco, al viajar en transporte público o al acudir al médico, estás en el lugar correcto. Esto es Contrato Legal. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Contrato Legal. Le damos la bienvenida a FM Vive y saludamos con mucho gusto a todos los radioescuchas, amigos nuestros del programa que se encuentran en Montemorelos, Linares, Galeana, Doctor Arroyo, Zaragoza, Sabinas Hidalgo, Aramberri, Mieri Noriega, Cerralbo y a toda la audiencia que nos acompaña esta semana. Muchas gracias a Román Garza que nos acompaña en los controles. Y acuérdense que tenemos teléfono en cabina, el 81 35 94 76 96, para que todas las dudas que tengan sobre el tema o sobre cualquier otro tema, pues nos hablen, nos manden un WhatsApp y nosotros estaremos aquí al pendiente. Por lo tanto, estamos iniciando Contrato Legal. En Contrato Legal ponemos el foco en tus derechos como ciudadano, consumidor, trabajador y persona. Este es el tema del día. Nuestro tema del día es la protección de los derechos humanos en la vida cotidiana. Y para ello tenemos una invitada de honor, la doctora Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, que aceptó nuestra invitación y me hizo el favor de estar aquí. No sabes cómo me da gusto de que estés aquí con nosotros. Te doy la más cordial bienvenida y pues muchas gracias. Los micrófonos son tuyos. ¿Cómo te sientes llegando con nosotros a Vive FM? Muy contenta. Agradezco mucho la invitación y quiero saludar a tu auditorio y señalar, por supuesto, que la comisión está a sus órdenes. Muchísimas gracias, Irma, por esta invitación. No, hombre, al contrario. Esta parte es muy importante y yo quería tocarla, sobre todo porque estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de todos los derechos que tienen las personas y que en este caso la comisión ha hecho un trabajo enorme. Así que antes de iniciar con otro punto, yo quisiera preguntarte algo, y perdón, te tuteo, porque estás muy joven y quiero preguntarte algo. El día de ayer, si mal no estoy, presentaste el informe anual de actividades. Si pudieras resumir en un solo mensaje cuál fue el principal reto que tuviste en la materia de derechos humanos en Nuevo León en este año, ¿cuál sería? Porque ayer presentaste un informe, fue algo espectacular, un año de trabajo. Sí, muchísimas gracias, Emma. Es muy importante tu pregunta. Fíjate que la comisión tiene muchos desafíos. El día a día tan solo preocupa mucho la presentación de quejas relacionadas con niñas o niños con discapacidad en las escuelas públicas. Retos, y creo que tenemos uno que es aceptación de recomendaciones, porque cuando una autoridad no acepta una recomendación, Irma, el problema, más allá de la comisión, el problema es para las víctimas, que tienen que hacer un recorrido en otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para lograr que se les reparen las violaciones a derechos humanos. Como tú sabes, sí, una vez que se comete una violación a derechos humanos, las autoridades deben repararla. Entonces ese ha sido un reto. Otro reto que tenemos, que quisiéramos, fíjate, afortunadamente se ha sentido más confianza de las personas en la presentación de quejas, pero tenemos que, y también mayor número de servicios, por ejemplo, acompañamientos a fiscalía o bien las marchas, que son... Sí, parte muy importante en la que el ciudadano manifiesta su inconformidad con algo, ¿no? Vi hace días algunas que se han estado realizando por la Comisión Federal de Electricidad o de Agua y Drenaje. Sí, diversas temáticas, ¿verdad? Pero más allá de lo que tú veas como quejas recibidas o recomendaciones que se emiten, ¿cómo medirías el éxito actual en este año? Que hicieron mucho trabajo. ¿Cómo medirías ese éxito? Fíjate que hay un tema aquí que mide el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Okay. Y, por ejemplo, si consideramos a todas las entidades
de la República con mayor población, el organismo de protección de derechos humanos con mejor percepción es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Y a nivel nacional yo he escuchado excelentes comentarios, ¿sí? Me estuve documentando antes de... Sí, Irma, fíjate que también ocupamos el primer lugar en acompañamiento a personas desaparecidas en el número de servicios. También las acompañamos y vamos a la búsqueda, les damos servicios psicológicos, servicios médicos, orientaciones legales. Entonces, eso es un grave problema, Irma, para las familias, el problema de la desaparición de algún familiar. Sí, es cierto. Entonces, sí se requiere mucho compromiso con estos colectivos de búsqueda. Y hacen un excelente trabajo. Yo he visto todo lo que han realizado. Me ha tocado estar de cerca con el colegio y me ha tocado también estar escuchando muchos comentarios. Ahorita que estamos aquí en el canal y que estamos en radio, nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas. Para ello es importante que veamos que los derechos humanos no son únicamente un tema de instituciones o de leyes, sino que forman parte de una vida diaria de las personas y que necesitamos nosotros conocer cuál es la función de la comisión, porque aparte es necesario que también nos digas cómo la gente se puede comunicar con la comisión. Las personas se pueden comunicar con la comisión a través de redes sociales. Sí. A muchas personas, fíjate qué importante esta pregunta, porque los municipios, por ejemplo, que están muy alejados de la capital del estado, lo pueden hacer a través de redes sociales, lo pueden hacer también por vía telefónica al 81 83 45 86 44 y 81 83 45 86 45. En la página de la comisión cedhnl@cedhnl.org.mx y pueden incluso acudir a Cuauhtémoc 335 Norte en el centro de Monterrey. Pero déjame decirte algo, perdón que te interrumpa, pero yo he visto la presencia donde quiera. Torre administrativa, ahí están. Ahorita en el Fan Fest, ahí están. Sí. O sea, en todos lados yo he visto la presencia, es algo que tengo que reconocer, que el trabajo que están haciendo es monumental. O sea, no estás hablando solamente de una presencia en la que voy a esperar a que la gente venga a mí y me diga, esta es la problemática. Ustedes se están acercando a ellos. Sí. Por eso me gustaba mucho que estuvieras aquí, porque nosotros tenemos presencia en muchos de los municipios. Importante. Entonces eso es importante, que sepan cómo estar cerca de la comisión. Y muy importante la pregunta, Irma, y decir que también tenemos una oficina en Apodaca, una oficina en Monterrey, una en Gonzalitos por tema de personas migrantes, y también pues estamos por aperturar ya la oficina en Escobedo. Lo importante es, como señala, es estar con las personas muy cerca para orientarlas jurídicamente, para recibir en un momento determinado una queja, pero también para solucionar de forma inmediata su problemática con las autoridades. O sea, antes de llegar a una recomendación, lo que se busca es que las personas se restituyan en el goce de sus derechos de forma inmediata. Y eso es importante, estar cerca. Hay otros temas, Irma, por ejemplo, el acompañamiento a marchas es de suma importancia y cada vez se requiere en mayor número de ocasiones la presencia de la comisión para constatar que los derechos a la libertad de expresión y de reunión se garanticen y que las autoridades de seguridad actúen dentro de los márgenes legales de su actuación. En este caso, si nosotros estamos hablando de que las personas deben de acercarse a la comisión, puede darse el caso que no lo hagan, que es en el caso en el que ustedes se acercan a ellos. ¿Cuál sería, y esa es una pregunta un poco extraña, pero cuál es el mayor mito sobre los derechos humanos que te gustaría desmentir? Bueno, mira, la comisión siempre se va a preocupar por todos los temas y esto incluye a personas privadas de la libertad. Okay. Y un mito que creo que existe es pensar que se asume la defensa jurídica de las personas.
Lo que la comisión hace, y es un tema que creo que debe importarle a todas y todos, es las personas privadas de la libertad que tengan garantías de sus derechos humanos, como derecho a la salud, que puedan reinsertarse socialmente por el beneficio de su familia y el de toda la sociedad. Y esto es que tengan actividades académicas, actividades deportivas, sobre todo actividades laborales remuneradas. Entonces, un mito que existe es que solamente se defiende a personas privadas de la libertad, lo cual no es así. No es tanto únicamente, sino que forman parte de. Claro, todas las personas con independencia de su situación jurídica tienen derechos. Por supuesto, la comisión, Irma, se preocupa por ejemplo, en este momento, por grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres, migrantes. Sí. Entonces, si no atendemos a estos grupos, se les hace aún más vulnerables a diversos actos de autoridad. Entonces, tenemos que prevenir. La principal obligación de todas las autoridades es prevenir violaciones. Esa parte me parece muy importante. Eso de la prevención, creo que no lo tenemos tan bien, creo que es otro mito, creo que no lo tenemos tan bien definido, porque la prevención tiene que ser de la autoridad. La autoridad debe de prevenir que las personas no caigan en esa vulnerabilidad. Sin embargo, caen. Entonces, si las personas caen en esa vulnerabilidad, ¿en qué momento un ciudadano debe de acudir a la comisión? O bien cuando acudir a otra autoridad, porque pues bueno, no siempre. Yo lo que quiero es dejar en claro que la comisión es una autoridad a la que todos tienen acceso, sin costo alguno. Los 365 del ¿Sí? año y las 24 horas, Irma, y con independencia de la problemática que tengan, la comisión los orienta, los puede canalizar hacia otra autoridad. Como te decía, les damos orientaciones jurídicas, o se recibe la queja cuando existan violaciones a derechos humanos por parte de autoridades estatales o municipales. Entonces, cualquier persona que a veces presente alguna situación, incluso temas de pensiones alimenticias, se les orienta jurídicamente. Cuando recibe la queja la comisión es cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, una detención ilegal y arbitraria, la negativa a inscribir a una niña o niño en una escuela, condicionar su estancia para que pague alguna cuota. Todas esas cuestiones son materia de quejas en la Comisión Estatal. Qué buen punto, porque nos acabas de abrir un panorama que normalmente sí, la mayoría de la gente piensa que se basan principalmente en las personas, por ejemplo, migrantes en algunos casos, pero sí las personas privadas de su libertad. Ese punto que acabas de abrir es muy importante, porque los derechos humanos, pues cualquier persona puede sufrir un abuso. La autoridad, como en este caso la comisión, requiere algún documento específico para que las personas puedan acudir. No. ¿Necesitan un abogado? ¿Cómo pueden presentarse? No requieren abogado, solamente plantear la problemática. Estos organismos deben caracterizarse por ser instituciones de buena fe. En el momento en que las personas plantean la violación a derechos humanos que consideren se ha cometido en su contra, en ese momento la comisión elabora un informe que le va a requerir a la autoridad. Okay. Pero antes Irma puede dictar unas medidas precautorias o cautelares, por ejemplo, tratándose de la negativa de una niña o niño a que vayan determinado color los tenis, que ha ocurrido, que impide los tenis blancos, de verdad. Y si ese día lo lleva negros, pues no le permiten el acceso, se emiten medidas. A veces por corte de pelo, me he dado cuenta. Corte, exactamente. Sí, yo he oído unos por corte de pelo. Sí, así es, entonces no puede, se tienen que considerar muchos aspectos, o sea, las personas a veces no tienen la posibilidad de que se corte el cabello a la niña o el niño, y se tiene que privilegiar su derecho a la educación, siempre garantizar los derechos, dar un enfoque de protección reforzada a niñas o niños, Irma.
no podemos restringir ningún derecho a niñas, niños. Al contrario, todas las autoridades estamos obligadas a protegerlos de forma reforzada. Entonces, en esos casos se pide siempre una medida precautoria de que no se le cause daño. Hemos tenido casos de discriminación de todo tipo, incluso a veces los niños hacen alguna broma y los juzgan, los puede juzgar la maestra, el maestro, los padres de familia, sí, por su origen étnico, por una condición específica. Entonces la discriminación es un tema que todas y todos tenemos que trabajar y capacitar, claro, y darle cursos a niñas y niños para evitar que este tipo de actos o el acoso o la violencia escolar se estén repitiendo, porque dañan a las niñas o niños, dañan su desarrollo. ¿Qué tan preparado está el ciudadano de Nuevo León para este tipo de delitos, podríamos decirlo? Yo creo que tenemos que trabajar todas y todos en este tema, porque de acuerdo a veces en estudios sobre discriminación estamos en los primeros lugares, sobre todo en temas del trato a migrantes, de personas indígenas, de la comunidad LGBTIQ+. Entonces yo creo que todos tenemos que partir de la idea de que todos somos personas, incluir, respetar los derechos y las decisiones de los demás. Entonces es un tema muy importante, Irma. Y muy delicado, porque ¿cómo podríamos hacerle para llegar a toda la gente y que entendiera este tipo de circunstancias en las que tienen que poner especial atención? Fíjate que la comisión lo que hacemos es trabajar con todas las escuelas de educación básica, con educación media y superior en diversos cursos de formación. Ya. Porque es desde la escuela, mira, hacemos año con año concursos de dibujos infantiles, 1 minuto por los derechos humanos, que es a nivel medio y superior, y notamos la conciencia que tienen las niñas, los niños, los adolescentes, los universitarios sobre temas de inclusión. Sí. Sobre tema de igualdad de los derechos entre las mujeres y los hombres, que es una problemática que enfrentamos en Nuevo León y que se está tomando conciencia, y es muy esperanzador que sean las niñas y los niños que a través de estos concursos nos muestren la problemática, llamando a la tolerancia, llamando a la inclusión, llamando al respeto. Entonces yo creo que es de todos trabajar en el tema. Yo creo que estás tocando un punto que a mí me parece fundamental. Yo doy clase en universidad, pero cuando llegan los muchachos a universidad, pues tú ves que adolecen de ciertos criterios, vamos a llamarles así, de ciertos criterios, pero ya están formados. Es difícil hablar o tratar de que esos criterios los amplíen o sean más restrictivos, dependiendo de... Pero si empiezas a trabajar con la niñez, yo creo que eso es paulatino. Sí. Va a tener que llegar un momento en el que ya tengan ese criterio bien formado, sobre todo con este tipo de circunstancias, y eso es lo que ayuda más. Yo creo que están trabajando excelentemente bien, pero hay un punto que quiero tocar bien importante. Sí. ¿Qué pasa? Que mucha gente a lo mejor no se acerca a denunciar porque piensan que puede haber represalias por parte de la autoridad, o que si en el momento de llevar a cabo una acción piensen, pues es que como ya denunciaron a la autoridad, va a llevar a cabo otro tipo de acción, o me va a ir peor. ¿No crees que eso pueda repercutir en la gente? Yo creo que sí, ¿no? Sí, pero que las personas estén tranquilas, decirle que hemos recibido quejas innumerables, por ejemplo, en temas de agua y drenaje, por ejemplo, en temas de energía eléctrica, nada más que pues se recibe la queja, aunque la competencia es de autoridad federal, se remite a la Comisión Nacional. O sea, lo que tienen que tener las personas es la confianza de que cuentan con un organismo de protección de derechos humanos donde se le va a acompañar y se le va a recibir la queja de cualquier autoridad. Hemos recibido quejas, por ejemplo, de personas migrantes que son víctimas de diversas violaciones desde que entran al país hasta que llegan a Nuevo León, y ese acompañamiento es importante. Así es. ¿Por qué? Porque tiene que haber una igualdad en las personas y el trato no es el mismo.
Y ahí sí nos hemos dado cuenta que los tratos no es el mismo. Tenemos que mejorar, ir transformando todo este tipo de temas de inclusión y de igualdad. Sí. Yo quisiera, antes de tocar otro tema, ustedes, de acuerdo a la función que realizan, excelentemente bien, de acuerdo a la función que realizan, ¿cuáles son las acciones? Una vez que ya la persona presenta una queja, presenta una inconformidad, ¿cuáles serían las acciones a seguir? Para que la gente también supiera, porque hay gente que no se anima a hacer una denuncia, hay gente que no se anima a presentarse con una queja. Yo creo que esto para que los motive a que si sienten que hay una violación de sus derechos. Siempre lo que se pretende es solicitar un informe, dictar una medida específica cuando lo amerite, para que a veces son personas que dicen que la autoridad pues frecuentemente está afectando sus derechos, entonces dictan medidas para evitar que se siga violentando su derecho. Pero lo que se procura es las vías de la conciliación, para que las personas vuelvan si está violentándose el derecho a la salud, porque no le dan el medicamento, porque no lo pasan con una persona especialista, este tipo de cuestiones, lo ideal es la vía de la conciliación con la autoridad para que se le garanticen esos derechos humanos. Y en este punto hemos trabajado mucho con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos da un apoyo muy importante, Miralda, y también en otras temáticas lo que se pretende es que las personas se restituyan cuanto antes. Si no se logra esa conciliación, o si es una violación grave como tortura, como la muerte de una persona por alguna negligencia médica, o sea, estamos hablando de salud, estamos hablando de derechos, de educación, o sea, es un mundo de cosas. Son unos grandes desafíos, precisamente por la gran cantidad de derechos que involucra. Exactamente. Así es, sí, que implican derechos humanos. Qué pena que nuestro tiempo sea muy corto, pero sin embargo está abierta la invitación nuevamente para que nos puedas acompañar y podamos tocar algunos otros puntos importantes, pero me gustaría mucho que nos dejaras un tema de reflexión al final. Un tema de reflexión que incluya esos derechos humanos de las personas, sobre todo Nuevo León, que somos punta de lanza en este tema. ¿Qué nos podrías decir para la gente, para toda nuestra gente en los municipios que nos escuchan? Bueno, decirle a las personas que se encuentran en los municipios que cuentan con un organismo público que puede atender sus requerimientos, que estamos para escuchar diversas problemáticas en escuelas, que es lo que más frecuente existe, o temas de detenciones ilegales arbitrarias, investigaciones por parte de autoridades, temas de agua y drenaje, temas incluso de defensoría pública, temas de movilidad, que tienen una diversidad de derechos humanos, que las niñas y los niños tienen derechos y que nos obligan reforzadamente a las autoridades, que cualquier duda o situación relacionada con su derecho y que ellos sientan que está afectándose por la autoridad, solo basta a dónde ir para que le orientemos o le acompañemos en su proceso, que no ¿verdad? se encuentren solos, que existe un organismo que los protege y los defiende. Qué buen mensaje. Lo bueno es que ya dijimos al principio los teléfonos a donde se pueden comunicar, igual las redes sociales, y pues qué más me queda decir, agradecer profundamente que la doctora Susana Méndez Arellano haya estado con nosotros. Ella es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, y pues que nos hayas compartido con nuestra audiencia todo el bagaje de información que ustedes manejan y todas las actividades que realizan para que la gente esté pendiente de que esos derechos ya tienen quien los acompañe para defenderlos. Muchísimas gracias. Hoy aprendimos de los derechos humanos, que no son solamente conceptos, sino que tenemos especialistas exclusivos en la comisión para que ellos, mediante sus herramientas, protejan la dignidad de las personas y fortalezcan la cultura. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, Irma, muchísimas gracias a ti. Saludos a los tu esperamos auditorio. Pronto. Soy la doctora Irma Oliva. Esto fue Contrato Legal. Gracias por acompañarnos en FM Vive y nos vemos en la próxima.
Contrato Legal, con Irma Oliva, el derecho sin tecnicismos, para que lo uses y lo ejerzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.